Share Podcast, parte de la familia de No Huddle, que te trae todo sobre el mundo del college, análisis, prospectos y mucho más. A partir de este momento, el futuro está acá. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Redshirt Podcast, el programa donde hablamos acerca del fútbol americano colegial de los Estados Unidos, pero también donde estamos analizando las distintas posiciones que tiene el draft 2024 de la NFL. En este caso nos toca movernos nuevamente a la defensiva y como ustedes ya habrán visto en el título del programa, decidimos juntar dos posiciones porque, bueno, básicamente hay una a la cual le falta mucho talento y hay otra a la cual, no quiero decir la palabra, le sobra talento, pero, bueno, hay bastantes jugadores que tienen una chance real de salir en la primera ronda, similar a lo que le dijimos en el primer episodio de esta serie cuando hablamos de receptores. Mi nombre es Agustín Espósito, es un placer estar con todos ustedes nuevamente y me acompaña en esta noche el Pumita Juan Marramayo. Pumita, ¿cómo te va? Bienvenido a este nuevo episodio de Redshirt Podcast. Un placer tenerte nuevamente aquí para hablar acerca de jugadores de cara a lo que va a ser el draft 2024 de la NFL. ¿Qué tal, Lau? Saludos para vos, para todos los que nos están escuchando. Y bueno, como decís, una clase de safeties que no tiene una gran cantidad de talento, top sobre todo, pero una clase de cornerback que para mí es de las mejores. A mí me encanta esta clase de cornerbacks. Es un grupo que la verdad yo tengo 5 para primera ronda, por ejemplo, y también hay en segunda ronda, es bastante amplia, entonces al final es mejor juntar y hablar un poco de los cornerbacks y sobre todo de los mejores safeties, que lo que, como vos mencionabas, quizás esta clase no hace valer un episodio completo, pero que bueno, no queríamos dejar de mencionar por lo menos los principales nombres. Así es, vamos a estar mencionando, acá no habrá sorpresas en este episodio, los famosos tapados que solemos hablar en cada uno de los episodios, porque tenemos 6 esquineros de vuelta, como decíamos, con una chance real de salir en la primera ronda y 2 safeties, en este caso, uno que va a hablar del Puma, uno que voy a hablar yo, que bueno, si bien la chance real de la primera ronda creo que está bastante esquiva para ambos o para cualquier profundo de esta clase, son por lo menos los que podemos ver temprano en el segundo día seguramente, cuando los equipos ya empiecen a buscar un poco más de profundidad para cada una de las posiciones. Puma, voy a arrancar con vos y voy a arrancar con tu análisis en este episodio de Redshirt con uno de los jugadores que me parece que más ha ganado terreno en todo este proceso pre-draft. Si bien ya estaba alto, el hecho de venir de una conferencia más chica, el hecho de no tener tal vez los reflectores que sí tenían otros prospectos de cara a lo que iba a ser el proceso pre-draft, bueno, obviamente siempre uno termina encontrándose con estas historias en el camino en todo lo que son los meses de enero, febrero, marzo, donde se realiza el Combine, donde están los Pro Days y demás, pero creo que pocos han ganado el terreno que ha ganado Quinion Mitchell, el esquinero de la Universidad de Toledo en todos estos meses, de vuelta de la MAC, que acá la queremos mucho, como siempre decimos, pero que bueno, tiene Mitchell un jugador extremadamente destacado y un muy probable pick de primera ronda, ¿no? Sí, no es lo normal hablar de jugadores defensivos en la MAC que tengan posibilidad de salir, muchas veces ni siquiera drafteados, y en este caso nos topamos con uno que no solamente tiene chances, va a salir en primera ronda, tiene chances de ser top 15, a eso me quiero referir más que nada, y tiene sus chances también de ser el primer cornerback seleccionado en esta clase, justamente por eso venimos a hablar un poco de él, porque a ver, es un cornerback que tiene las medidas perfectas para la posición, que tiene una excelente velocidad, una gran capacidad atlética, y que además, y esto es algo que me encanta de él, cuenta con una gran agresividad en cada uno de sus duelos. No tanto en el desarrollo de la ruta, pero sí en los pases 50-50. Cuando tiene que atacar, cuando tiene que deflectar un pase, lo hace con una gran agresividad que a mí en un cornerback me encanta. Tiene esa alma de cornerback 1, Mitchell, cuando juega en los 1 contra 1. También le ha tocado en distintas situaciones
salir en cobertura zonal. Es algo que me parece que lo tiene por trabajar eso. Ya voy a estar hablando un poco de su desarrollo en cobertura zonal, pero lo que digo, tiene unas medidas y una capacidad atlética para jugar en la NFL, para ser un cornerback 1, que además se lo ve con una tranquilidad en la toma de decisiones, cuando tiene que ir leyendo al receptor, no sobre reacciones, alguien que siempre confía en sus instintos, que además son bastante buenos. Y otra de las cosas a marcar es que tiene una gran aceleración en corto. Esto que le permite, bueno, en un cambio de dirección, en un cambio, en un corte de ruta, muchas veces el cornerback tiene que ajustar su ruta al receptor, el cual justamente hizo este corte inesperado muchas veces, quizás. Y en este caso, Mitchell es alguien que tiene una muy buena aceleración en corto como para ir ajustando y no perder velocidad en este tipo de situaciones. Esto es algo para mí importantísimo dentro de un cornerback. Antes mencionaba este tema de su velocidad. Bueno, es alguien que nunca tiene miedo en perder en profundidad. Entonces, esto le permite muchas veces jugar con esa tranquilidad de que si le hacen un movimiento inesperado y le buscan quemar en una ruta profunda, él siempre tenga la velocidad, la aceleración, la capacidad como para volver a la jugada. Esto, lo que digo, me parece que es algo clave dentro de un cornerback. Y otra de las cosas, y lo cual me hace terminar de decidirme de él como un cornerback 1 en la NFL, es su ball skills. Para mí es importantísimo que un cornerback tenga las ball skills para interceptar pases. Muchas veces vemos a defensivos o cornerbacks que son más lockdown cornerbacks, que bajan los pases y termina la jugada. Bueno, creo que esto es importante, obviamente, a mí es algo que yo, por ejemplo, lo valoro mucho en un cornerback, pero quizás no te permite ser el cornerback 1 o cornerback top 10, top 5 dentro de la NFL. Bueno, Mitchell es algo que lo tiene y lo que digo, me parece que hay que valorarle mucho esto en este sentido, porque su techo todavía se agranda mucho más en este sentido. ¿Cuáles son las cosas que necesita, los puntos débiles de él como prospecto? Bueno, lo que mencionaste, que juega en la MAC, no juega en la mejor competencia. Cuando vaya a la NFL va a jugar en 2 marchas más, va a jugar en 2 velocidades más. Y esto es una exigencia que lo puede complicar a la adaptación en un comienzo, porque muchas veces el salto de la NFL ya es un cambio de velocidad, es una velocidad más. Ahora, pasar de una conferencia donde los receptores, muy pocos terminan, por ejemplo, en la NFL, son dentro de todo el college, o dentro del FBS, mejor dicho, de ese primer nivel de fútbol americano colegial, son los del escalafón más bajo. Entonces, las velocidades van a ser muy distintas y esto le puede llegar a costar en un momento. Lo segundo es que tiene poca experiencia jugando press y me parece que en este sentido va a tener que ganar recursos para jugar el jab, para molestar al receptor desde el primer momento de la jugada, y además va a necesitar mejorar su backpedal. Esto es algo muy importante que no solamente lo va a ayudar en los man-to-man, sino lo va a ayudar cuando salga en cobertura zonal. Y último a mencionar las debilidades, los puntos débiles que tiene, es que hay veces que hace giros inesperados, giros que muchas veces lo desordenan en la cobertura. Arranca, el receptor le hace un corte y él se gira hacia la derecha y después le corta para el otro lado y hace otro giro para la derecha y se termina muchas veces desordenando en esa cobertura. Que bueno, justamente un receptor 1 tiene que ser prolijo en sus movimientos, no puede hacer movimientos muy bruscos o giros sobre su propio eje, así de 180 grados para un lado y para otro, porque el receptor muchas veces va a terminar jugando con vos. Lo que digo, Mitchell a mí me encanta, lo veo como un cornerback 1 dentro de la NFL, y creo que tiene un enorme potencial para el equipo que lo elija. Me parecería totalmente entendible que sea el cornerback 1 seleccionado de esta clase. Ahí pasaba el análisis del Pumita Ramallo acerca de Quinion Mitchell, para algunos el mejor esquinero de esta clase
2024 del draft de la NFL. Puma, si se me permite el comentario, en mi caso voy a hablar de quien yo creo que es el esquinero 1, a quien le quise dejar el análisis porque sabemos de la afición de Pumita por los Tigers de Clemson, pero es un jugador que simplemente me encanta y particularmente lo considero de una manera más lock, si se quiere, que lo que puede llegar a hablarse acerca de Quinyon Mitchell por estas red flags que hablaba el Pumita. Personalmente lo considero un talento top 15 sin dudas de la clase. Yo hablo de Nate Wiggins, el esquinero de los Clemson Tigers, un jugador para mi criterio que llega muy pulido en muchos aspectos a la NFL. Primero que nada hay que analizar su capacidad física. El frame es bueno, si bien idealmente tendría que ganar más peso, y después vamos a hablar un poquito acerca de eso como red flag, también con algunas cosas que tiene que mejorar. Si bien podría ganar más peso, más masa muscular, a eso me refiero, ya con la contextura física que tiene y habiéndose enfrentado a prototipos físicos importantes durante su carrera, hemos visto a Wiggins que, básicamente puede pelearse mano a mano tanto con receptores más grandes. Yo creo que la famosa frase utilizada en scouting de juega más grande de lo que su cuerpo dice, bueno, creo que a Wiggins le queda perfecto esto. Pero lo que destaca claramente de él es su velocidad y su aceleración. Wiggins es muy rápido desde el primer momento y, bueno, en el Combine estuvo abajo de los 4.30, si no estoy mal, estoy buscando dónde había anotado el número 4.28, ahí está. Aceleración y velocidad punta, la verdad, espectaculares para Wiggins, lo cual lo convierte en un corner muy, muy intrigante para lo que son las rutas largas en la NFL. A eso hay que agregarle, además, que su inteligencia dentro del campo de juego creo que está por arriba del promedio de lo que suelen llegar los esquineros a el profesionalismo. Algo que no muchos utilizan, si se quiere, en nivel colegial y que terminan aprendiéndolo en la NFL es, por ejemplo, si sos un esquinero que está en el lado exterior, que creo obviamente que es el futuro de Wiggins, utilizar el sideline como un defensor más. Creo que en esa parte del juego Wiggins juega muy bien con sus manos en ese sentido, no ha requerido en penalidades reiteradas, alguna tiene en el historial, pero no ha tenido penalidades reiteradas en su juego, y bueno, esto también le permite, debido a su fisicalidad, a su buena capacidad atlética y a su velocidad, jugar en el press y estar trabajado incluso este trabajo, valga la redundancia, de poder jugar presionando justamente al receptor. ¿Dónde creo que son los aspectos más importantes a ver de Nate Wiggins? Y bueno, que son errores, si se quiere, que tiene que corregir. Primero que nada, es algo que creo que a veces uno suena redundante, pero en cuanto a los corners, en general se suele marcar esto a la hora de llegar al college, el tema del tacleo y el tema también de su colaboración con la defensa al juego terrestre. Me parece que lo he notado muy perdido en jugadas de carrera, y bueno, a la hora de hacer la jugada, a la hora de hacer el tackle puede llegar a haber algún tackle errado por un mal ángulo y demás cosas. De vuelta, esto es algo que solemos decir de casi cualquier esquinero que llega a la NFL, pero bueno, si estamos hablando en particular de alguien con las capacidades de ser el esquinero 1 de esta clase y de ser un talento top 15, creo que es una red flag a marcar. La más importante, a mi criterio, suele taparlo con esta capacidad atlética, recuperarse y correr desde atrás, pero eso siempre le va a dar una ventaja al receptor, y es que su backpedal por momentos me parece errático, no es consistente en su técnica, y creo que eso le ha justamente permitido hacer grandes recepciones a lo largo de su carrera, o permitir en realidad grandes recepciones a los wide receivers rivales. Como dije antes, creo que necesita ganar masa muscular para ser el tipo de esquinero que creo que Wiggins puede ser en la NFL.
esto puede llevar a una consecuencia para agravar otro de los problemas que tiene Wiggins, que para mí es la capacidad de seguir a modo de sombra, si se quiere, a los receptores. Si bien tiene la velocidad punta, si bien tiene la aceleración, lo hemos visto por momentos perderse en los cortes de los receptores. Y bueno, esto está todo atado un poco, ¿no? El tema del backpedal y sus movimientos erráticos, el tener que correr de atrás a wide receivers, que no necesariamente son o más grandes o más rápidos que él. Y creo que ahí es donde, corrigiendo esas pequeñas cosas y viendo qué tanto más le conviene a Wiggins ganar esa masa muscular justamente para no quitarle el tema de la aceleración, de la velocidad punta, que es claramente su mejor versión o la mejor versión de su juego. Bueno, tenemos un corner, un lockdown corner, como bien dijo el Pumita, que existen en este draft. Creo que Wiggins tiene esa capacidad. De vuelta, me gusta mucho su inteligencia, creo que juega bien la pelota, si bien podría mejorar también ese aspecto, no me parece que llegue mal en este sentido, pero bueno, son pequeñas cosas técnicas y este pequeño tema de ganar masa muscular para convertirlo en un esquinero que pueda, o tener la chance de convertirlo en un esquinero en realidad, porque nada está escrito, en un esquinero que tenga la chance de ser un lockdown corner en serio para cualquier equipo. Bueno, son esas pequeñas cosas que son más, bueno, ¿qué pasa si hacemos esto con Wiggins? Pero ya de por sí es alguien que podés enchufar a tu defensiva y te va a dar rendimientos, que va a poder seguir rutas verticales, y esto es lo que me parece más interesante de él, ¿no? Que llegue con este background muy, muy bueno que le ha dado Clemson en cuanto a su inteligencia, en cuanto a la manera en que defiende, pero bueno, Wiggins, a mi criterio, es el esquinero 1, a pesar de todo esto, porque el potencial es demasiado alto, me parece, para él, y su piso no está para nada bajo. Creo que llega bastante preparado para jugar en esta liga. Puma, el siguiente nombre viene de tu parte, y te diría los 3 primeros nombres de los cuales vamos a hablar. Creo que podés preguntarle a 20 personas que armen su propio Big Board, y es probable que tengas como respuesta que el esquinero 1 son cualquiera de estos 3, ¿no? Nate Wiggins, de quien hablé yo, Quinion Mitchell, de quien hablaste vos, y ahora tu nombre también. Creo que Terrion Arnold se ha metido también en esa conversación, e incluso al lado, si se quiere, de otro esquinero de Alabama, del cual vamos a hablar después. Pero bueno, Arnold creo que se ha llevado todas las luces durante esta temporada baja, durante todo este proceso pre-draft. Sí, un Terrion Arnold que bueno, hasta el año pasado no era un titular, por ejemplo, en su equipo, y que ha logrado este año pasar de ser un cornerback 3 a casi ser el cornerback 1 de una universidad tan grande como lo es Alabama. ¿Y por qué esto? Bueno, a ver, cuenta con una muy buena movilidad de caderas para los cambios de dirección, es alguien prolijo en su backpedal además, entonces esto le permite justamente ir ajustándose muy bien a la ruta que va haciendo el receptor. Además, su aceleración en los cambios de dirección es buena, no le cuesta generar velocidad. Algo que me encanta de él es el buen timing que tiene para deflectar pases. Es muy agresivo, y lo mismo que lo mencionaba con Quinion Mitchell, es alguien que cuando llega o cuando busca deflectar un pase lo hace con una gran agresividad. Por eso en los balones 50-50 es un jugador muy, pero que muy poderoso, muy agresivo, que es difícil ganarle en ese tipo de situaciones. Esas son las mentalidades y los momentos, las situaciones las cuales diferencian un cornerback 2, una buena compañía, que un cornerback 1 NFL. Además es alguien que es paciente leyendo al receptor y hace buenas lecturas cuando sale en press. No se apresura, juega con mucha tranquilidad y confía justamente en sus instintos. Es un jugador inteligente y paciente, no solamente leyendo al receptor, sino también leyendo las jugadas. Muy pocas veces lo vas a encontrar
cayendo en la trampa a Arnold. Muchas veces termina anticipándose pero que muy bien a las jugadas, y esto tiene que ver con lo que digo, una inteligencia, una tranquilidad, todo para llegar a la jugada, deflectar el pase, o en ese caso mantenerse con el receptor que quizás iba a quedar libre en esa jugada truco, por ejemplo. Y algo que a mí me encanta, me fascina y es el mejor en toda esta clase, dentro de los cornerbacks obviamente, pero digo, no está lejos de ser el mejor definitivamente en toda la clase, no está muy lejos. Es su técnica de tacleo y su compromiso en el juego por tierra. Es un excelente tacleador. Muchas veces, quedando mano a mano contra un receptor en campo abierto, toma buen ángulo, tiene buena técnica, cierra el tackle a la perfección. Realmente me he llevado una enorme sorpresa con él. Y hablando dentro de los receptores, de los cornerbacks, perdón, es muy difícil encontrar a uno que te convenza tanto en el juego, frenando el juego por tierra. Vos hablabas de Nate Wiggins, por ejemplo. Nate Wiggins, saben que yo considero que no tiene buena técnica, que necesita mejorarla, que necesita un poco más de constancia. Ahora, su compromiso es espectacular. La jugada que tiene contra North Carolina, que se corre 50 yardas arrancando desde la línea de scrimmage, porque la jugada no pasaba por su zona, pero él regresó y terminó consiguiendo no solamente un tackle clave para que el equipo rival no notara el touchdown, sino, mal recuerdo, no sé si hasta fue un touchback, pero si no fue un touchback, fue una jugada que la frenó en la yarda 1 y que North Carolina no notó 7 puntos en ese drive. Entonces, Nate Wiggins, por ejemplo, tiene ese compromiso. Lo que tiene Arnold es que tiene compromiso, tiene agresividad y tiene técnica. Es la combinación perfecta. Por eso Arnold es alguien que, y ahora voy a hablar de sus debilidades, que me parece que puede llegar a tener sus problemas para adaptarse al ser cornerback uno desde el primer momento, pero que por su buena técnica de tacleo, por sus buenas lecturas, por ser un jugador con un fútbol IQ bastante grande, es alguien que ya en el slot lo tenés que poner, es alguien que tiene que ver campos del primer momento. Su techo de cornerback 1, no tengo ningún tipo de lugar a dudas, por su juego, por su inteligencia, por su físico y además por su ética de trabajo, porque es alguien que, lo que digo, en la temporada pasada no era titular en el equipo, no era titular en Alabama, se podría haber ido esta temporada a otra universidad que le asegurase la titularidad, porque al final en Alabama competís contra los mejores, como puede pasar en Georgia, como puede pasar en otras grandes universidades. Arnold se quedó, no solamente se hizo un puesto en el equipo titular, sino llegó a pelear por casi ser el cornerback 1 de ese equipo. Ahora sí, ¿cuáles son los aspectos más de las debilidades que tiene él como prospecto? Bueno, es que hay veces que es desordenado en su leverage. Hay veces que cuando lo pierde, cuando él no lleva el dominio de la jugada, se termina perdiendo y termina muchas veces siendo rehén de lo que va haciendo el receptor. Además es alguien que se lo ve incómodo iniciando en caution. Esto es algo que, por ejemplo, Keyon Mitchell lo hace muy bien, el jugar con 5 o 10 yardas de distancia del receptor, darle espacio para iniciar la jugada, pero al mismo tiempo que cuando llega a vos, frenarlo y molestarlo en la ruta. Esto es algo que Arnold no hace tan bien. Y además creo que es alguien que necesita utilizar mucho más sus manos para jugarlos uno contra uno. Es alguien agresivo, pero necesita mejorar su técnica para el jab, para competir en los uno contra uno, para justamente decidir el leverage en algunas ocasiones, cosas en las cuales lo va a hacer un mejor cornerback. No tengo ningún tipo de lugar a dudas. Y lo último es que hay veces que juega con miedo que lo quemen en profundidad. No tiene... mejor dicho, tiene la velocidad, tiene la aceleración, saben que no tiene que jugar con ese miedo que lo quemen en profundidad, porque es difícil de hacerlo. Hay veces que juega con ese miedo y concede un cierto espacio y no juega tan pegado al receptor, cosas que me parece que son todas cosas recontra fáciles de mejorar. Creo que con la ética de trabajo y demás de Arnold, es alguien que se va a adaptar muy bien
a la NFL, y que estas cosas no tengo ningún tipo de lugar a dudas de que las va a poder mejorar. Aún así, lo que digo, me parece que es alguien que no lo veo totalmente listo para jugar como cornerback 1. Sí, como alguien que lo tienes que poner en campo porque te va a aportar desde el primer momento. Un cornerback que a medida que pasa la temporada lo vas viendo mejor, y si van a ver su tape, lo que más recomiendo es eso, verlo de forma ordenada, porque vas a ver cómo va mejorando de a poco y cómo va haciéndose un mejor cornerback. Bien, ahí pasaba el Pumita Ramallo con Terrion Arnold, esquinero de la Universidad de Alabama. A mí me toca hablar ahora de quien en algún momento, te diría, fue visto como tal vez el prospecto más interesante de la clase. Hasta lo he visto en esos Big Boards raros que suelen aparecer en noviembre, diciembre, como un talento top 5. Es sin dudas interesante, pero no sé si tiene esa calidad. Voy a hablar de un jugador que creo que también se ha hecho muy conocido en todo el proceso pre-draft, y eso que no testeó ni en el Combine ni en el Pro Day, y ya vamos a contar por qué. Hablo obviamente de Cooper DeJean, el esquinero defensive back, podríamos catalogarlo un poco más de esa manera, de la Universidad de Iowa, una de las mejores defensas de la nación, que tenía a DeJean como uno de sus estandartes, y tal vez te diría su estandarte máximo, con una capacidad atlética elite y la inteligencia para poder jugar en zona. DeJean básicamente era el famoso, a ver, ¿cómo ponerlo así? Era lockdown, pero lockdown todo, porque te cerraba la mitad de la cancha si le tocaba la zona en la mitad de la cancha, te cerraba el exterior si le tocaba la zona en el exterior. ¿Y por qué soy tan incisivo con tal vez hablar de zonas? Punto 1, porque Iowa jugaba en su gran mayoría una defensa de zona, pero punto 2, porque el man-to-man es tal vez una de las cosas que tenemos que hablar como malo, entre comillas, de Gino, una de las cosas a mejorar. Pero bueno, siguiendo con los pros, si se quiere, de Gene, me da la sensación que más allá de ciertas correcciones que tiene que hacer, el balance para espejar al wide receiver es bueno, sigue en todo momento de la jugada. Si está en zona, sigue muy bien los ojos del mariscal. Si está en man, puede seguir tranquilamente en cuanto a sus decisiones al wide receiver. No suele errar en los cortes que suelen hacer estos mismos en la cancha. Pero de vuelta, tengo otra cosa para decir después con eso, porque creo que DeJean, la particularidad que tiene es que es un jugador extremadamente interesante, pero que no está pulido todavía, que le faltan varias cosas para poder convertirse tal vez en un esquinero por afuera. Yo creo que su futuro no está ahí, y la realidad es que va a terminar, a mi criterio, en el slot en la NFL. Tiene muy pulido backpedal y bueno, creo que lo utiliza muy muy bien para engañar tanto al mariscal como también para seguir a los receptores. Creo que en ese sentido, en cuanto a las capacidades atléticas en sí, y de vuelta, no testeó en esta offseason, no corrió 40 yardas, no, nada por el estilo, pero lo que mostró dentro de la cancha, su capacidad atlética y la inteligencia que tiene, bueno, es, creo yo, dos características que la NFL busca, que los equipos de la NFL buscan, y que creo que ese tipo de jugadores tienen su lugar adentro de la liga. ¿Dónde están los cons o las cosas a marcar de Gene? Hay mucho de su juego que se tiene que trabajar todavía, y hay otras cosas que lamentablemente son irremediables. Su frame, la verdad es que no es el de un esquinero que pueda jugar por el exterior. Me parece que por eso su presencia dentro de la NFL va a estar en el slot, o incluso dejándolo jugar de safety, pero tampoco me parece el gran tacleador para hacer un safety cerca de la caja. Muy probablemente, si termina de safety, sea como safety profundo, donde se pueda aprovechar justamente un poco más sus capacidades atléticas y su inteligencia. Así que
creo que ahí puede llegar hasta el futuro de DeJean si se desarrolla de manera completa, si no ya de por sí tenés un muy correcto esquinero de slot. Otra consecuencia que le vi, a veces se confía por demás en su atleticismo y puede llegar a perder, entre comillas, a su receptor. De vuelta, no es un tema de decisiones o dónde va su ojo o de si se pierde en los pies o en la cadera del receptor, sino tiene que ver más con sus capacidades atléticas, que más allá de que sean elite, sigue siendo alguien con un frame corto y que la aceleración en espacios cortos creo que bueno, es un aspecto que puede llegar a condicionar su futuro en la NFL. Y creo que lo que más lo condiciona, más allá de que tanto avance la ciencia y demás, dijimos, no testeó durante todo esta offseason, más allá de que después de 3 meses nada más de la lesión, ya lo han liberado para que pueda hacer actividades físicas. En noviembre se rompió el peroné y no hemos visto a DeJean básicamente hacer nada. Después de eso, más allá de algún entrenamiento, algún video en redes sociales, pero por fuera de eso, no hemos visto a Cooper DeJean dentro de un campo de juego, ni siquiera correr unas 40 o levantar un par de pesas en su Pro Day. Realmente esto puede llegar a marcar una diferencia con respecto al resto de los esquineros de los cuales hemos hablado hoy. De vuelta, sus capacidades tanto de inteligencia futbolística como atléticas están ahí para jugar en el slot o para jugar a safety profundo. Hay un montón de cosas técnicamente hablando que tiene que pulir, sobre todo en el tema de cómo utiliza la cadera y que a veces esos movimientos terminan tardando un poquito y terminan tratando de compensarlos con velocidad punta, que sí es buena, aunque la reacción / aceleración no sea la mejor. Y bueno, este tema del frame que lo limita a una versatilidad me parece un poco más acotada de lo cual se está hablando en todo este proceso pre-draft, y obviamente la lesión en el peroné, que me parece un red flag que los equipos seguramente tienen en cuenta. Supuestamente va a estar totalmente preparado para el training camp, pero bueno, hay que ver si no sale alguna de todas estas cuestiones que suelen saltar con los trabajos físicos que los equipos le hacen hacer a los prospectos en la previa del draft. Nada, me gusta Cooper DeJean, creo que es un pick de primera ronda, pero es un pick que te da una seguridad medianamente alta, entre comillas, para ciertos aspectos, pero es tomarlo a tu propio riesgo, porque es un pick que puede, por esta lesión, por el frame, por estas limitaciones que hemos hablado, puede salirle mal a una franquicia y que bueno, tal vez esto es algo de lo que no se hablaba tanto en todo el proceso de draft. En general se tira de allí muy alto. Como jugador de fútbol americano espectacular, pero también necesitas el frame, también necesitas estar bien físicamente y también necesitas estar pulido técnicamente para jugar este deporte, y creo que DeJean tiene muchas cosas de trabajar en ese sentido. Pumita, vamos a pasar a tu último nombre de esquineros. Después vamos a hablar de un safety. Recuerdo hace un par de meses, este nombre era, te diría, la opción 1, el cornerback 1 en la mayoría de los Big Boards. Talento top 10 para algunos en la clase, y terminó bajando mucho en la consideración. Son las cosas que aparecen, ¿no?, cuando uno se pone a mirar el tape. Estamos hablando del otro esquinero de Alabama, Kool-Aid McKinstry, probablemente el mejor nombre de la clase, compitiendo con el que voy a hablar yo después, que es un nombrazo también. Y le juramos que no hemos elegido estos nombres por su nomenclatura y que suena lindo, sino porque realmente son buenos esquineros. McKinstry lo es, pero bueno, antes era un talento top 10, top 15 de la clase, y hoy creo que ha quedado un poco más afuera de esa consideración, ¿no, Puma? Sí, a ver, para muchos yo lo he visto por fuera de primera ronda. Para mí sigue siendo un cornerback. Lo tengo como mi cornerback 1, no tengo problema en decirlo. Me parece que es alguien que tiene una adaptación inmediata en la NFL. Me parece que es alguien que tiene, bueno, el piso más alto dentro de todos los cornerbacks. Me parece que también tiene la posibilidad de ser un cornerback 1 dentro de la NFL. Tiene una construcción física excelente. Para mí, en cuanto a los cambios de dirección, en cuanto a la aceleración en corto, está bien. No me parece que sea el nivel de Keyon Mitchell,
por ejemplo, que es elite, pero sí que es alguien que lo va a poder hacer bien y que se va a adaptar bien en este sentido. A ver, yendo a sus pros, yendo a sus virtudes como prospecto, lo que dije, la construcción física excelente porque tiene brazos largos y esto le permite jugar físico, llegar a deflectar pases y a taclear sin una gran técnica de tacleo, por ejemplo. Es alguien que juega bien y tanto el inside como el outside, se ajusta bien a ambos leverage y tiene además buenos tiempos de reacción. Su velocidad en corto es buena, por eso digo que no me parece que sea alguien que vaya a tener problemas para ante algún corte no poder llegar a seguir al receptor. Por ejemplo, en jugadas que el receptor hace el corte para una curl, una comeback, es alguien que se ajusta muy bien este tipo de rutas y termina llegando de una gran forma. Y además utiliza muy bien sus manos y su cuerpo para no dejar que el receptor corra la ruta con facilidad. Lo que dije antes, el tema de sus brazos largos es algo que le permite este tipo de cosas. ¿Cuál es una o su mayor virtud y que lo hace para mí el mejor en este aspecto? Es su cobertura en zona. Es alguien que tiene un muy buen footwork, es alguien que tiene una gran habilidad para moverse en un radio de cobertura bastante amplio y tiene buenas lecturas cuando sale en zona. Por eso me parece que en este sentido es el mejor en cobertura zonal dentro de toda la clase. Me parece que lo que digo, es alguien que quizás en este sentido va un poco en contraposición de justamente los Kenyon Mitchell, los Arnold, que hacen un buen trabajo en man-to-man y que eso es algo que hoy en día la NFL lo requiere, pero McKinstry es alguien que se va a poder adaptar muy bien a jugar en zona y que hace un buen trabajo en el man-to-man. ¿Cuáles son los puntos débiles que tiene las debilidades de alguien como McKinstry? Bueno, que no tiene una gran velocidad en largo y esto es algo que por momentos lo deja ver. No lo han quemado mucho en profundidad, esto hay que decirlo, pero es alguien que busca no exponerse a este tipo de situaciones y se nota que no tiene una gran velocidad en profundidad. Su tiempo en el 40 Dash fue bueno, pero no fue elite, como el de Mitchell, como el de Wiggins y demás. Entonces, en este sentido, corre un poco por detrás respecto a los otros cornerbacks. Además, es un jugador que tiene que ser más agresivo en el jab, tiene que ser más agresivo cuando juega en press, porque hay veces que, lo que digo, le deja espacio al receptor y el receptor un poco que, no te digo que hace lo que quiere con él, pero le juega decide el leverage y más o menos lo somete un poco y en ese sentido McKinstry no es el mejor como para irse ajustando a todo lo que va haciendo el wide receiver. Por eso creo que es alguien que tiene que ser un poco más agresivo y tiene que ser un poco más decisivo en el press para jugar su leverage. Y hay veces que deja de ser agresivo, debe buscar ser agresivo en cada jugada, porque lo que digo, es alguien que no tiene esas grandes virtudes para poder ajustarse a todo tipo de corte y que justamente el ser agresivo, el jugar pegado al receptor es algo que lo va a ayudar a hacer un mejor trabajo en cobertura en los man-to-man. Y por último, dos cosas. Mala técnica de tacleo. Además es alguien que no es muy agresivo en el tacleo y en el run support. Y segundo, no es un ball killer, es alguien más del lockdown cornerback. Por eso, en ese sentido, frente a otros cornerbacks, queda un poco por detrás. Bien, pasaba el Pumita Ramallo con el análisis de Kool-Aid McKinstry, uno de los mejores nombres de la clase, sin dudas, sin dudas. ¿Cómo te vas a llamar Kool-Aid? No tiene, no tiene sentido. Pero me toca otro gran nombre. Y te digo un nombre, si este tipo no era esquinero, más, hasta ahí, te diría que es nombre de linebacker también. Pero me voy a quedar con que TJ Tampa
es el nombre de un jugador que juega la posición de córner y tiene también el nombre de alguien que juega de la manera en que juega Tampa la posición, la cual, bueno, paso a explicar un poco. Lo que más me gusta de él es su frame. Creo que es incluso un poco más grande que el esquinero normal, y tiene brazos largos, los cuales utiliza para un tipo de juego que le dio muchos dividendos, jugando para una defensa de Iowa State que se apoyaba mucho en las jugadas grandes, si se quiere, de TJ Tampa. No tanto con la pelota, es ahí donde marco la primera red flag, si se quiere, del ex Cyclones. Ahí sí creo que necesita un desarrollo un poco más amplio de su juego. No creo que sea un ball hawker. Bueno, misma situación que hablábamos un poco, o que hablaba el Puma en este caso de Kool-Aid McKinstry. Tampa creo que es un poco el mismo molde de esquinero en cuanto a, bueno, básicamente la manera en que juega el deporte más que nada. Creo que su uso de manos es correcto y le permite incluso ser físico, jugar de esta manera física de la cual estábamos hablando. Utiliza su tamaño, sus brazos para espejar al receptor, y creo que esto es importante de su parte, porque su fuerza, su fisicalidad, su atleticismo, que si bien no es elite, es muy bueno. Bueno, creo que da una versatilidad interesante a un Tampa que podría ponerse con este tipo de receptores grandes que hay hoy en la NFL, o incluso alas cerradas en el slot, porque creo que tiene la capacidad atlética para seguir receptores, bueno, un poco más corpulentos y que van a jugar un poco más físico. Tiene mucha versatilidad. Iowa State variaba bastante sus defensas, y creo que Tampa ahí demostró tanto la capacidad de cubrir en hombre como la capacidad de cubrir en zona, lo cual no es un detalle menor. Creo que va a exceder un poco más en hombre por el uso justamente de su cuerpo, por el uso de su fisicalidad, e incluso podría llegar a marcar como red flag. Creo que no termina de ser red flag, pero tampoco termina de ser una cosa que podemos destacar dentro del juego de Tampa, y es su inteligencia dentro del campo de juego. Creo que es ahí, bueno, a veces el salto a la NFL te ayuda un poco con la cantidad de esquemas que uno tiene que aprender, o incluso la cantidad de jugadas que uno tiene que tener en cuenta que el rival puede llegar a hacer. Creo que es ahí donde puede llegar a ganar Tampa, añadiendo un poco más de inteligencia a su juego y una mejora en su toma de decisiones. Buen tacleador, la verdad es que no se suele decir esto de los corners, es muy físico también para hacerlo. Puede mejorar todavía la técnica, obviamente ningún jugador llega de manera perfecta, sobre todo si es esquinero en este sentido. Bueno, pero creo que lo ha ayudado bastante en lo que es el apartado de run support en cuanto a su juego. Otra de las cosas donde creo que necesita ser más inteligente, si bien, como dije, el uso de las manos es bueno, es físico, logra prevenir de buena manera las rutas de los receptores, a veces la previene demasiado, y eso significa un pañuelo, una interferencia de pase. Creo que es allí donde vamos a tener a un TJ Tampa que va a tener que trabajar en la cantidad de penalidades que le han cobrado durante su etapa de fútbol americano colegial, y que es algo que no podría trasladarse de buena manera a la NFL con constantes pañuelos o de holding o de interferencia defensiva. Más que nada de holding, creo que ese puede llegar a ser el principal problema, pero bueno, la línea a veces termina siendo muy fina entre ambas penalidades. Y un aspecto técnico que no me gusta para nada en su juego son sus inconsistencias en el pad level, en el nivel de los pads y en la manera en que corre, dentro del campo de juego. No lo ayuda para nada en los cambios de dirección. A veces el leverage no está bien, y Tampa no tiene una manera de corregirlo durante la jugada, que bueno, también lo podríamos incluir, si se quiere, en el apartado de Fútbol IQ. Es un prospecto interesante físicamente, con un frame excelente que se puede aprovechar dentro de
del campo de juego, pero hay varias cosas que todavía a mí, por ejemplo, me alejan de que TJ Tampa sea una selección de primera ronda. Creo que es alguien que va a salir en el segundo día, temprano en el segundo día, porque el molde físico y la manera en que juega el deporte, creo que hay algún equipo que le va a gustar mucho y que va a gastar un pick temprano o que va a invertir más que gastar un pick temprano de segundo día en él. Pero bueno, estas inconsistencias técnicas son, me parece, lo que terminan haciendo de un jugador que no tiene el talento tal vez de otros esquineros de esta clase y que tal vez sea más limitado a jugar en formaciones pesadas, en formaciones que estén armadas, diseñadas para la carrera. Nada, creo que Tampa tiene un futuro versátil, incluso en la NFL, pero su techo no me parece tan alto por la manera que tiene de jugar el deporte. Si no me equivoco, terminamos con la sección esquineros de este programa. ¿No nos faltó ninguno? No nos faltó ninguno. Bueno, en realidad podríamos hablar de varios nombres más. La realidad es que, como dijo el Puma a principio del programa, esta clase de esquineros es profunda, está llena de talento, y que vamos a escuchar. Puma, se me ocurren 10, 11 nombres, creo yo, que podrían salir en las primeras 3 rondas tranquilamente. Tan solo 4 o 5 podrían salir en la primera ronda, incluso. Y bueno, hay mucho talento en la posición esquinero, pero a contrapartida tenemos la clase de safeties. Probablemente junto a la de alas cerradas que hablamos el otro día, la posición más floja. Incluso la de alas cerradas le termina haciendo zafar el puntaje general que esté Brock Bowers ahí. Pero bueno, la de safety realmente no tiene un talento asegurado de primera ronda. Sí, uno puede llegar a pensar que alguna franquicia, la parte de atrás de la primera ronda, decide invertir un pick en alguno de los talentos top de la clase de safeties. Esa situación a mí me parece que es cada vez más improbable. De todos modos, vamos a hablar de 2 nombres que nos gustan a nosotros. Puma, tu nombre es Cole Bishop. ¿Qué tenés para decirnos del profundo de la Universidad de Utah? Bueno, un strong safety hecho y derecho. Es alguien que ha jugado cerca de la línea de scrimmage durante casi que toda su carrera en Utah. Es alguien que se especializa en eso, básicamente porque tiene una excelente técnica de tacleo, tiene excelentes ángulos de tacleo, es alguien que le gusta jugar en zonas de tráfico, le gusta llegar al corredor sin tener que leerlo desde muy detrás. Entonces sus instintos, sus movimientos, todo lo que tiene que ver con su trabajo cerca de la caja, cerca de la línea de scrimmage, es algo que bueno, es donde se hace poderoso. Además, tiene un buen tamaño para jugar strong safety, es alguien que no se intimida con los lineos ofensivos, y esto es algo muy importante que para mí tiene que tener un safety. Además, cuando sale en cobertura zonal, sobre todo, tiene buenos instintos para leer al quarterback. Es alguien que tiene buenos movimientos, tiene un buen radio de cobertura cuando justamente salen en zona, y lo que digo, sus instintos, sus lecturas al quarterback, sus lecturas a las rutas que pasan por su zona, son bastante buenas. Por eso me parece que es alguien que cumple ese rol de strong safety. ¿Cuáles son los puntos negativos que tiene? Bueno, que no es un safety, para ir en single back, por ejemplo. No tiene una gran velocidad, no tiene un gran cambio de dirección que vos puedas sentirte tranquilo, que puede ir a cubrir una zona profunda bastante grande. Entonces, en ese sentido, su juego es un poco limitado al strong safety. Además, se necesita mejorar su trabajo en el man-to-man. Esto es algo que me parece que lo puede hacer muy bien contra tight ends, porque es alguien grande, es alguien que tiene un buen físico para ir uno contra un tight end, más allá de que lo va a superar en altura, pero tiene una gran agresividad, y si esto lo logra poner en los man-to-man, me parece que puede ser un strong safety bastante completo. Aún así, lo que digo, sus limitantes en cuanto a la polifuncionalidad que puede tener, porque hoy en día a los entrenadores les suele gustar más un safety híbrido que alguien que se especializa en algo.
esto de poder mover a tus safeties a gusto y a placer y de pasar a uno que parecía que iba a ir a una ruta profunda, a una zona profunda, vaya cerca de la caja o cerca del pocket, y el otro sí pasarlo. Bueno, hacer todos esos movimientos es algo que los equipos o los coordinadores defensivos es algo que se utiliza mucho. Bishop en esto es algo un poco limitado, es un strong safety puro y duro. Y para lo que hace el strong safety es muy bueno. Ahora, un equipo el equipo que lo elija, más que nada, lo va a usar en ese rol. Ponerlo en otro rol es exponerlo a que cometa errores y a que quede justamente expuesto en situaciones aparte de big play, porque lo que digo, su cambio de dirección no es muy bueno y su radio de cobertura en profundidad no es pero tan grande. Entonces, lo único que sí creo que tiene y debe mejorar para convertirse en un strong safety, sí, de 100% de las jugadas, de 100% de los snaps, es su man-to-man, porque no puede ir constantemente a salir en zona, pero su técnica de tacleo, cómo se mueven zonas de tráfico es algo que me gusta mucho. Obviamente se va a tener que adaptar a las fuerzas y a las velocidades NFL, que va a ser distinto, pero sus instintos, sus lecturas y su técnica de tacleo también es muy buena. Entonces, en ese sentido, es alguien que te da la seguridad de, como mínimo, sé que va a ir bien a equipos especiales. Y es alguien que te va a aportar para jugar en el strong safety. ¿Es un safety de 100% de los snaps? Para mí que todavía no. Va a tener que aprender varias cosas, pero creo que es alguien que lo va a poder hacer muy, pero que muy bien, porque es lo mismo que pasa con Arnold, básicamente. Se ha ganado su lugar como titular dentro del equipo con esfuerzo y con una ética de trabajo muy, pero que muy buena para ir aprendiendo e ir mejorando en cada uno de los aspectos, porque lo que digo, como atleta no es la gran cosa, más allá de que su RAS es muy bueno, por ejemplo. Entonces, yo creo que tiene buena velocidad, yo creo que sus cambios de dirección puede ir bien para el strong safety. Ahora, cuando se trata de ser alguien que cubra una gran zona, de tener esas grandes ball skills, es alguien donde se ve un poco más limitado, un poco por ser bueno, mucho más limitado Cole Bishop. Bien, Cole Bishop, safety de la Universidad de Utah, el nombre dentro de la camada de safety que de vuelta no creemos que valía un episodio, entonces lo juntamos todo en Defensive Backs y vamos a hablar de un nombre cada uno. En mi caso, voy a ir con quien considero el safety 1 de la clase y mi long shot más cercano, porque creo que es un long shot que un safety salga a la primera ronda, pero el nombre que no me sorprendería que algún equipo de la NFL le guste lo suficiente para un pick en la parte de atrás, obviamente, de esta primera ronda. Hablo de Tyler Nubin, safety de la Universidad de Minnesota. La verdad es que un tipo de juego bastante similar a lo que hablaba el Pumita de Cole Bishop. Es fuerte, tiene juego físico, no le tiene para nada miedo al contacto y creo incluso que él intenta generar ese contacto, habitualmente siendo el jugador disruptivo en las zonas de tráfico. Una de las cosas que incluso más me interesa dentro de su juego, que es lo bien que reconoce en zona de tráfico dónde está la pelota, que es donde creo que está básicamente el mejor aspecto de su juego, que son sus ball skills. Nubin sabe exactamente qué es lo que va a pasar dentro del campo de juego, a una manera peyorativa, ¿no? De decir, pero es alguien muy inteligente dentro del campo de juego y que sabe todo el tiempo dónde está la pelota y que sabe además dónde va a ir esa pelota antes tal vez del snap. Es muy comunicativo incluso de esto en la defensa. Lo han definido como un líder dentro de lo que es esa defensiva de los Golden Gophers y que bueno, es básicamente un entrenador dentro del campo diciéndole a sus compañeros hacia dónde va la jugada, qué tienen que hacer y demás. En ese sentido, en cuanto a su inteligencia, en cuanto a sus capacidades con la pelota, creo que si bien básicamente por una limitación te diría de cómo juega él con las manos y cómo pone las manos para recibir, debería haber tenido más intercepciones en su carrera. No las tiene por esto, pero no porque no haya leído la jugada. Creo que es excelente en este sentido y en
en englobar también lo que es ball skills, voy a también poner esto de saber dónde está el ovoide en zona de tráfico, pero además ser alguien que es de estos safeties que te meten la mano dentro del brazo para sacarte la pelota, es alguien que busca constantemente el turnover y que, bueno, algún equipo de la NFL seguramente se interesará por eso. Es un muy buen tacleador a pesar de esto, que puede llegar a liderar justamente a tackles errados. Tiene que ser más constante con la decisión que toma a lo sumo. Porque si vas a ir por la pelota, anda por la pelota, pero también baja a quien porta el balón, y si vas a ir por el tackle, anda por el tackle y hacerlo de manera más segura. Tiene la fuerza y el punch para sacar la pelota, pero bueno, básicamente no siempre esto puede pasar, o no con todos los jugadores uno tiene que intentar el fumble, y creo que un poco esta adicción a intentar la jugada grande que tiene Tyler Nubin ha sido uno de sus principales limitantes en cuanto a su rendimiento dentro del campo de juego, y esas jugadas donde básicamente Onwin queda muy bien porque logra sacar la turnover, su equipo recupera la pelota además, o queda muy mal porque erra un tackle, o falla una cobertura y termina una jugada en touchdown. Es versátil en cuanto a el uso, o por lo menos en Minnesota lo utilizaron en bastantes roles, en el slot cubriendo a las cerradas, algo bastante común dentro de la Big Ten. Lo utilizaron también como strong safety y lo han utilizado en single high. Pero, ¿qué es lo principal que hay que marcar y por qué hablo de Nubin como probablemente un strong safety y ya, lo cual lo limita mucho en su uso de la NFL, por esto mismo que marcaba el Puma, de que es una liga que va un poco más a buscar jugadores que pueden hacer varias cosas al mismo tiempo, a la versatilidad justamente de estos. Nubin no tiene el atleticismo para jugar en single high. Nubin no puede quedar como safety en cobertura profunda. Realmente creo que ponerlo ahí es quemarlo. Si uno lo pone cerca o dentro de la caja, sí, va a jugar físico para poder ayudarte en run support, pero no creo que te dé mucho más. Tiene la inteligencia futbolística para pararse en la zona y demás, pero su técnica para seguir jugadores en man-to-man depende íntegramente de su fisicalidad, depende íntegramente de qué tanto gane en la línea de scrimmage, y después de eso, básicamente la marca de Nubin desaparece. No es capaz de despejar receptores, no es capaz de seguirlos de una manera atlética, ni siquiera con alas cerradas, que obviamente la velocidad de juego es otra. Es muy lento para girar las caderas y a veces se termina chocando con los pies. En las coberturas es donde creo que está el aspecto técnico más limitante de su juego. En lo que es lo físico, creo que en particular su velocidad punta, creo que eso es lo que más me llama la atención de él. Corrió 4.60 en el Combine. No sé si en el Combine o en el Pro Day, no sé dónde es este número, pero tengo su 4.60. Y eso para un safety creo que te quedas corto, más allá de que hablamos de un safety físico. Te quedas corto en la NFL de hoy. Obviamente, esa velocidad no es la misma que con la que se juega dentro del juego, y de por qué hablo de Nubin como una potencial selección de primera ronda y alguien que creo que es un block para salir en el segundo día, en algún momento, porque es muy inteligente y creo que eso le ha salvado las papas en su carrera. El tipo sabe dónde está la jugada, el tipo es alguien que parece respirar fútbol americano y literalmente es muy conocedor del deporte, o al menos juega de esa manera. Y además no tiene miedo, va al frente, va al contacto, escanea bien en zonas de tráfico, encuentra el portabalón de manera eficiente, toma buenos ángulos incluso para el tacleo, pero sus limitantes físicos y en cobertura son algo que hay que marcar, y lo que eventualmente creo que lo va a dejar afuera justamente de la primera ronda, siendo para mí el único jugador, si es que consideramos Cooper DeJean como un esquinero, que
para mí creo que va a terminar eventualmente jugando de safety, pero bueno, inicialmente es esquinero y creo que puede quedarse jugando allí, como hablamos hace un rato. Nui me parece, con todo esto, incluso el mejor safety de la clase, y por eso hablamos de una clase limitada en cuanto a la posición. Pomita, la realidad es que no tengo ni idea de cuánto tiempo vamos. Creo que va a ser más o menos 1 hora este episodio, pero si es 1 hora y metimos 8 nombres, es un exitazo esto. La verdad no podemos dejar. Sí, se alargó un poco de más, pero bueno, también era hablar de más nombres, era hablar de más jugadores, demás. Así que nada, un gusto, un placer poder estar acá, poder charlar un poco con vos, que no, para sobre todo escuchar también otras opiniones respecto a jugadores, respecto a prospectos. Y bueno, nos reencontramos muy pronto, seguramente porque hay que seguir hablando de jugadores, hay que seguir hablando de prospectos y hay que seguir analizando posiciones para llegar de la mejor forma al NFL Draft 2024. Así es, el Pumita Ramallo estuvo con nosotros en la edición de este programa, el señor Fernando Apa, a quien le mandamos un abrazo gigante. Mi nombre es Agustín Espósito. Recuerden que este episodio de Redshirt y todos los de este programa los encuentran en Spotify, en iVoox y también en nuestro canal de YouTube, que es No Huddle OK. De la misma manera estamos en TikTok y en Twitch y nos siguen en Twitter y en Instagram como @NFL No Huddle. Hasta aquí el análisis de lo que ha sido los defensive backs del draft 2024 de la NFL. Nos encontramos pronto para seguir analizando posiciones y se viene menos de 20 días. Es más, probablemente cuando escuches esto, menos de 15 días para que arranque el draft 2024 de la NFL. Un abrazo grande para todos. Chau, chau.